está encendido en los barrios. Toma la radio para hacerse eco de los que no tienen voz, planteando problemas y soluciones. Es el radar de los barrios. Las comunidades se organizan más allá de los colores políticos, porque saben que la polarización es una trampa. El radar de los barrios, con las verdades que el gobierno evade y que otros ignoran. Comienza el radar de los barrios con Jesús Torrealba. Muy buenos días, Venezuela. Bienvenidos a una nueva emisión del Radar de los Barrios. Hoy es un día complejo, pues hoy hay aniversarios de diversa índole. Hay algunos que son malos, otros son malísimos, otros son buenos. Hoy se cumplen 47 años del golpe de Estado en Chile que dio al traste con la experiencia socialista de Salvador Allende. Impuso pues durante unos años una dictadura feroz que convirtió al Estadio Nacional de Chile no solamente en prisión sino en paredón de fusilamiento. Todo eso ocurrió. Para aquel entonces Chile era la democracia más vieja y más sólida del continente. Fíjense ustedes, años después se pudo conocer un libro de un señor llamado Carlos Altamirano con título Dialéctica de una derrota, donde este señor, líder de los radicales de aquel tiempo, exponía todos los errores que cometieron, todos los desaguisados que cometieron y cómo todo eso contribuyó de manera fundamental en ese triste desenlace de esa experiencia. Hoy también es el aniversario, 13 años de los atentados terroristas contra las Torres Gemelas en Nueva York. Miles y miles de personas, niños, mujeres, hombres, víctimas de esa barbarie que, bueno, yo como venezolano tengo que recordar con vergüenza cómo nuestro presidente de entonces no condenó de manera enfática e inmediata, sino que guardó 2 días de inexplicable silencio para luego decir unas palabras que más bien fueron ambiguas en relación a ese hecho horrendo que mereció el repudio de prácticamente toda la humanidad. Hoy se cumplen también 62 años de la coronación de la Virgen de Coromoto como patrona de Venezuela. Ese es el aniversario afortunado, ese es el aniversario que nos permite convocar la fe venezolana y pedir protección a la Virgen de Coromoto en estas horas tan complejas que vive nuestro país. Bueno, parte de la complejidad tiene que ver con el tema ambiental. Como ustedes saben, nosotros tenemos desde hace tiempo una campaña, nosotros insistimos en que el tema ambiental no es una exquisitez para debate académico, ni es un lujo que pues, se pueden dar los habitantes del primer mundo, ¿no? Los muchachos allá en el norte tripulando audazmente un Zodiac frente a un ballenero japonés para salvar a un cachalote. No, para nosotros los habitantes de los sectores populares de Venezuela el tema ambiental es una prioridad. Nosotros que sufrimos de la falta de agua, por ejemplo, tenemos que tener conciencia, bueno, que el agua nace en los bosques, ¿vale? Y que si no hay parques nacionales que protejan esas cabeceras, esos afluentes de los ríos, no hay agua tampoco en nuestras ciudades, en nuestros barrios. Para poner solamente un ejemplo de lo que para nosotros como habitantes de los sectores populares significa el compromiso ambiental. Estamos en una situación compleja. Antes vimos como quizá las autoridades tenían limitaciones en cuanto a recursos, en cuanto a competencias, en cuanto a capacidad para cumplir con el cometido legal y constitucional de defender el ambiente. Ahora es mucho peor. Ahora las autoridades que deberían proteger el ambiente son las que lo agreden. Las autoridades que deberían proteger el ambiente son quienes están construyendo, por ejemplo, un puente en el Parque Nacional La Restinga, o están construyendo viviendas en el Parque Nacional Los Médanos de Coro, o en el Parque Henry Pittier, o están construyendo una pista de aterrizaje en el Parque Nacional Los Roques. Cosas como esa. Un ministro de turismo diciendo que bueno, que hay que normar y reglamentar el uso del Parque Nacional Morrocoy, como que si no existiera ya toda una legislación al respecto, legislación que ellos están incumpliendo. Y para colmo de males, el Ministerio del Ambiente, nosotros, Venezuela, fue el primer país en la región que tuvo un Ministerio del Ambiente. Bueno, ahora lo desmantelamos. Por eso tenemos con nosotros el criterio experto, la voz conocedora de un venezolano que merece el respeto, pues no de unos
no de otros, sino de todo el país, a propósito del tema ambiental. Arnoldo Gabaldón, primer ministro de Ambiente de Venezuela, está con nosotros acá en el Radar de los Barrios, hoy convertido en Radar Ambiental. Doctor Gabaldón, muchísimas gracias por acompañarnos. Díganos, en su criterio, en su opinión, más allá del tema de la diatriba partidista o gobierno oposición, ¿qué significa para los venezolanos, los de hoy y los del futuro, el haber perdido el Ministerio del Ambiente? Muchas gracias por la invitación. Así como nosotros fuimos un país que nos distinguimos por dar un paso pionero en el campo de la conservación de los recursos naturales y del medio ambiente, al establecer en 1976, que empezó el funcionamiento del 77, el Ministerio del Ambiente, hoy en día da mucha pena que nos coloquemos entonces en la cola de las tendencias, podemos decir mundiales, que es el darle importancia y fortalecer su institucionalidad ambiental. De manera que como algunas personas han expresado, hemos retrocedido 40 años. Y lo lamentable es que eso no está ocurriendo solamente en el campo ambiental, sino en muchos otros campos en que uno ve con gran pena cómo el país desanda caminos que había recorrido anteriormente y cómo se vienen abajo instituciones de las cuales el país recibió muchos beneficios. Suelo citar, porque me parece que es oportuno en ese sentido, una institución que desapareció sin que hubiese habido mayores reclamos, que fue la Dirección de Malariología y Saneamiento Ambiental. Una dirección que cosechó enormes triunfos en pro de la salud de los venezolanos y que empezando este régimen fue eliminada. Y entonces hoy la gente se pregunta, ¿y por qué es que volvió la malaria? ¿Y por qué llevamos 70.000 casos de malaria al año? ¿Y por qué el dengue está recrudeciendo? ¿Y por qué la chikungunya? Bueno, porque precisamente se eliminaron las instituciones que habían cuidado y que habían hecho campañas a favor en contra de esas enfermedades. Tenemos en nuestro estudio, tenemos el honor y el placer de tener un pionero, sí, un pionero en materia ambiental, pero bueno, le viene de estirpe al galgo, ¿no? Arnoldo Gabaldón, padre, fue también pionero precisamente en el ámbito médico. Es una cosa que uno no termina de comprender cuando el viejo Gabaldón, cuando el viejo Baldó, aquellos prohombres de la sanidad en Venezuela, acabaron con la malaria en nuestro país, fumigando y destruyendo al vector. Chicos, en este país no había carreteras, estaban fumigando al lomo de burro, al lomo de mula. Y estos señores que tienen satélites y que tienen su COI, resulta que no pueden acabar con el Aedes aegypti ni con el mosquito tigre, que son los vectores del chikungunya y del dengue. Doctor Gabaldón, vamos a hablar hacia adelante, porque independientemente de las desafortunadas decisiones que hoy se están produciendo, bueno, ya hay una situación, incluso al interior de la burocracia gubernamental, hay profundo malestar, hay protestas en el Ministerio del Ambiente, en las distintas dependencias a nivel regional, en institutos adscritos o cercanos al Ministerio del Ambiente, como es el caso de Imparque. Hay protestas de los mismos trabajadores, incluso trabajadores militantes del oficialismo, por esta situación. ¿Cuál podría ser el camino de recuperación del país, del rol que les corresponde en defensa de sus propias riquezas y de la lucha ambientalista a nivel incluso regional y mundial? El rol de los ciudadanos frente a esta desafortunada decisión es lamentarnos y cruzarnos de brazos. ¿Qué podemos hacer para presionar para una rectificación? Bueno, mire, yo pienso que hay una cosa de carácter inmediato. La protesta a todos los niveles, a nivel profesional, a nivel de las organizaciones no gubernamentales, ambientalistas, a nivel de los funcionarios del Ministerio del Ambiente, hay que subirlas de tono, hay que poner a marchar una protesta nacional que pudiera conducir a un retroceso en la decisión infeliz que tomó el gobierno. Ahora, con respecto a una política de desarrollo sustentable,
mucho más ambiciosa que la que hemos visto en el pasado, llego a la triste conclusión que eso solo es posible con un cambio de régimen. Con este régimen de mentalidad desarrollista y que tiene metido una cantidad de una quincalla ideológica en la cabeza como esto del ecosocialismo, eso es muy difícil que este país pueda enrumbarse en el camino que es. De manera que yo en eso sí soy radical. Yo creo que aquí está planteado un cambio de sistema para que las cosas puedan empezar a reconducirse por el camino que deben ir. Un detalle, buena parte de nuestros oyentes son personas que son o han sido simpatizantes del proyecto político que lideró el difunto presidente Chávez, y precisamente a ellos me dirijo en este momento. Cuando el doctor Gabaldón habla de quincalla ideológica, no lo hace en términos peyorativos, es una descripción apenas de ciertamente una suerte de mezcla desordenada de conceptos diferentes y a veces hasta antagónicos en el discurso oficial. Les pongo un ejemplo a esos oyentes a quienes respetamos profundamente. En materia de seguridad nacional, por ejemplo, en materia de seguridad, el gobierno tiene una mezcla de discurso protocomunista, ¿no? Por ejemplo, cuando dicen que van a adoptar el principio militar de guerra de todo el pueblo, ¿no? Eso es más o menos lo que hace el grupo Hamas, ¿no? Todo civil es un soldado, ¿no? Entonces con eso en realidad no están incrementando su poder de fuego, lo que están haciendo es utilizar a la población civil como escudos humanos. Entonces pasan esas cosas horrendas que acaban de pasar en ese territorio. Pero también utilizan la tesis de denominar a la disidencia enemigo interno. Esa es una tesis claramente derechista de las dictaduras genocidas del Cono Sur, pues, sobre todo de las dictaduras argentinas, pues. Entonces utilizan cosas así de un lado y del otro siempre y cuando les sirvan para reprimir a la población. Lo mismo pasa en materia ambiental. Aquí hay un discurso izquierdista y una práctica desarrollista. Aquí hay un discurso que se dice ecosocialista y resulta que están prácticamente vendiendo los parques nacionales. ¿Cómo articular esa protesta, doctor Gabaldón? Ya los conversaremos con nuestros otros invitados acá, pero en su opinión, desde su perspectiva, ¿cómo pasar de la preocupación a la ocupación? ¿Cómo tejer redes? Afortunadamente en el ámbito ambiental hay un importante desarrollo de redes ciudadanas. ¿Es posible articular esas redes en iniciativas de protesta concretas? Por supuesto, siempre en el marco de la ley y la Constitución, pero activas y contundentes. Yo pienso que sí, y que esto que ha ocurrido es una oportunidad muy buena para cohesionar todos esos movimientos y para aprovechar la oportunidad para replantearles lo que son los objetivos del verdadero desarrollo sustentable, que mucha gente no los conoce. Cuando tú decías en la introducción del programa que el problema del agua en las barriadas humildes es un problema ambiental fundamental, eso forma parte de la política ambiental y de la política de sustentabilidad ecológica. Y lo de la basura, ¿cuál es uno de los problemas más denunciados aquí en la barriada y en todas las ciudades en general? El problema del mal manejo de la basura. Bueno, esos son problemas ambientales. De manera que no se trata de exquisiteces como tú llamaste, de que se cuide tal especie o contra tal especie. No, es los factores que contribuyen a darle calidad de vida a la gente. Y entonces creo que eso hay necesidad de insistir mucho para que la gente se dé cuenta que no es que estamos yendo en contra de la decisión tomada por el gobierno porque estamos en la acera de frente, no, sino porque tenemos unos objetivos que vemos que no se están cumpliendo. Así es la palabra del doctor Arnoldo Gabaldón, el primer ministro del ambiente que tuvo este país. Y bueno, hoy inventariando lo que significa para nosotros los venezolanos de este tiempo, sobre todo subrayo para los venezolanos humildes que conformamos la mayoría de este país. Recuerden, 7 de cada 10 venezolanos viven en espacios económicamente deprimidos y socialmente segregados. 7 de cada 10, 54% vivimos en barrios, 16% en regiones populares como Calicuao o 23 Eneros. Eso da como total un 70% de la población venezolana. En esos espacios la basura es un problema. Ahora, yo tomo
este dato sobre el cual nos pone a reflexionar el doctor Arnoldo Gabaldón, porque en este momento está pasando con los vertederos de basura lo mismo que pasaba con las cárceles hace 10 años. Hace 10 años había conflictos en las cárceles y cada quien que era vecino de una cárcel decía, oye, ¿qué problema tengo? Pero nadie denunciaba el colapso del sistema penitenciario y de la política penitenciaria. ¿Qué ocurrió? Bueno, que el sistema penitenciario se pudrió y hoy tenemos cadáveres despedazados en las calles de Caracas. ¿Qué significa eso? Bueno, que se está exportando la violencia penitenciaria desde los muros de las prisiones a el resto del tejido social. Bueno, lo que está pasando con los vertederos de basura es exactamente lo mismo. En cada ciudad del país, en cada estado del país, el vertedero de basura es un gigantesco problema. Cambalache en Puerto Ordaz, el caso de Palo Negro, el caso aquí de Las Mayas, en cada ciudad del país. Y todo el mundo se queja del vertedero que tiene al lado. Nadie entiende que es que el mal manejo del tema de los desechos sólidos es prácticamente una bomba de tiempo ambiental. Y en esas coordenadas el gobierno elimina el Ministerio del Ambiente. ¿Cómo la ves tú? Nos vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más del radar de los barrios.